Muy buenos días. Berenice, ¿está con nosotros ya usted? Sí, muchas gracias, muy amable, muy buenos días, gracias. Muy buenos días, Berenice. Muchísimas gracias por haber aceptado este espacio de entrevistas. Muy amable, gracias por la invitación, saludos a todos y todas. Gracias. Berenice, usted en su cuenta de X hace una enumeración de recomendaciones y puntualiza crisis que mantiene el Estado ecuatoriano en torno y deudas pendientes en torno al sector social. ¿Cuál de estas deberíamos tomar en cuenta? Por ejemplo, la primera de ellas, usted nos plantea que habría que proteger la inversión social sobre toda tentación, pero ¿cómo hacerlo en tan poco tiempo con una proforma que ya estuvo hecha y que no ha sido ejecutoriada totalmente, como se puede revisar? Sí, correctamente. Yo creo que uno de los primeros retos, de los mayores retos que tiene el presidente electo, es justamente la protección de la inversión social. Eso significa que tiene que hacer un esfuerzo para que ese piso mínimo al que ha podido llegar el país, que es el máximo al que debería, porque de hecho tenemos muchas falencias, se esfuerce para que ese piso mínimo, como digo, efectivamente se asegure, pero que además se ejecute, porque usted sabe que el presupuesto finalmente es la herramienta que tiene el presidente electo, cualquier presidente, para ejecutar sus planes de gobierno, es decir, no hay otra fórmula. El problema es que nuestro presupuesto es bastante inflexible, porque fíjese que es cerca de si 26.000 millones de dólares, un presupuesto pequeño, que llega a los 33.000 millones de dólares, tiene gastos permanentes, es decir, fijos. Por lo tanto, digamos, el 76% del presupuesto público ecuatoriano es un presupuesto que ya está definido. Por lo tanto, la posibilidad de maniobra, digamos, la posibilidad de preasignar, que es lo que yo le he escuchado al presidente electo Noboa, digamos, presenta dificultades porque de hecho el margen de maniobra no llega ni siquiera al 25%. Esto hace que, de hecho, ahí tenga un gravísimo problema, porque ahí está incluido, por cierto, el gasto social, está incluido la aspiración que él tiene de mejorar la seguridad, porque en el eje social él incluyó el tema de seguridad como una prioridad. Y para eso significa que tiene que encontrar más recursos de lo que eventualmente ya se ha hecho. Entonces, ese me parece un primer problema grave y que debería ser parte de un debate público, porque fíjese que entre asuntos internos y defensa ya estamos gastando 3.500 millones o asignando 3.500 millones de dólares asignando a la seguridad y a la defensa. Y mientras tanto, en lo que es protección social, me refiero al cuidado de niños, de adultos mayores, de personas con discapacidad, etcétera, estamos asignando cerca de 1.600 Eso es cierto. millones, ¿sí? O equivale prácticamente al que estamos gastando en salud pública, que ha sido una de las cosas más criticadas, digamos, por decirlo así, o más demandadas, para ponerlo de otra manera, por parte de la población ecuatoriana. Y el endeudamiento es algo que persiste, y persiste desde el año 2014, que nuestra deuda pública, interna y externa, está cerca de los 80.000 millones de dólares. Así estamos cerrando, ¿no? Entonces, digamos, este periodo de gestión gubernamental. Y quiero cerrar con esta idea para que veamos lo grave que es el problema. Nosotros invertimos $400 per cápita, de acuerdo a los datos del Banco Central, por el año 2023. Mientras tanto, el peso de la deuda llega a un per cápita de $4.000 aproximadamente Persona. para cada ecuatoriano. Esa es la situación. Entonces, Ay, primer reto para concluir la idea, ujú. es asegurarse de no retroceder en términos de envejecimiento. Ese es el primer reto, creo yo. Perfecto. Berenice, usted también menciona que el presidente electo, como todos lo hemos oído, él tiene dentro de su planteamiento de plan de gobierno para educación y salud, se compromete a proteger la salud materno-infantil, a continuar con los planes que, digamos, se han hecho bien en el tema de desnutrición. Sin embargo, usted menciona una deuda pendiente, que es el tema dentro de seguridad. No se habla de la violencia que se ejerce contra mujeres y niñas.
Y usted lo menciona como una deuda pendiente en la que realmente se destina muy pocos recursos. En ese margen tan chiquitito de flexibilidad, ¿lo va a poder hacer en tan poco tiempo? Bueno, hay un primer elemento, ¿no? En realidad yo espero y todos los ecuatorianos esperamos que la autoridad pública, el primer mandatario, tenga una suficiente sabiduría por el periodo tan corto justamente de tiempo de integrar un gabinete, es decir, un grupo de ministros y de autoridades nacionales, etcétera. Él va a requerir cerca de 400 funcionarios del más alto nivel y cerca de 3.500 a nivel nacional para poder realmente ejercer la función pública de modo adecuado. Y la idea es que dado el periodo de tiempo tan corto, él elija funcionarios con experiencia, es decir, con experiencia en, primero, conocimiento temático, ¿no? Es decir, que conozca lo que hay que hacer y segundo, experiencia. De hecho, uno de los más grandes problemas que tuvo justamente el gobierno de Lazo es no haber reconocido el tema de las violencias de forma integral. En el plan de gobierno del presidente electo también se ve eso. Él ve el tema de seguridad como control y obviamente afrontamiento de un problema nuevo para nuestro país desde el punto de vista público, que seguramente estaba alarmándose, ¿no? No es que recién apareció, pero el tema de la delincuencia organizada y el narcotráfico, por supuesto, es un negocio internacional y tiene a la sociedad ecuatoriana, digamos, atemorizada. Pero si seguimos pensando que el enemigo interno es únicamente el crimen organizado, pues estamos pensando de forma inadecuada. Porque las violencias, fíjese, yo estaba revisando las cifras del Ministerio de Gobierno entre 2018 y 2022, 1.200.000 detenciones, 40.000 eran relacionadas con sustancias sujetas a fiscalización y cerca de 300.000 tenían que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres. Entonces, ahí me parece que hay una omisión muy grande que la hubo en el gobierno del presidente Lazo y que persiste. Esta idea de asignar apenas 6 millones de dólares al año de ese presupuesto tan restringido, como estamos hablando, o inflexible, eh, para combatir la violencia contra las mujeres, los niños, las niñas. Y ahí me parece que esperemos todos, que este error no se vuelva a cometer. Es decir, la situación de las mujeres, la violencia contra las mujeres y las niñas es un problema crítico y hay que entender la violencia no tanto como una violencia o la lucha contra estos grupos de delincuencia organizada, sino más bien como un aseguramiento, para ponerlo así, de lo que podríamos llamar la seguridad ciudadana, así se llama actualmente, en la que el Estado tiene un rol fundamental para garantizar un núcleo duro de derechos que tiene que ver con la realización de derechos materiales, sociales, económicos, pero también asegurar la vida, la vida de todos los seres humanos. Todos tenemos derechos a una vida libre de violencia y a nuestra integridad física, pero al mismo tiempo tenemos derecho a que esos, digamos, elementos de la realización de los derechos humanos se cumplan para todos sin excepción. Tomando en cuenta que ese tipo de violencia puede generar y ser el caldo de cultivo para que los jóvenes también tiendan a buscar otro tipo de sectores a los que pertenecer, en este caso pandillas, bandas delictivas, que son los que los captan tan jóvenes. Sí, sí, es que aquí no es solamente una omisión del Estado. Yo creo que parte del problema que tenemos desde hace algunos años es pensar que las familias y los ciudadanos no tenemos responsabilidad en este problema. No, 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 no. Las omisiones de la familia, las omisiones de las comunidades, eso es responsabilidad individual. No podemos pensar que todo a lo que hemos llegado en este momento no tenga, digamos, nos damos nosotros como ciudadanos y ciudadanas responsabilidad también. Hay omisiones del Estado, como estamos mencionando, no financiar adecuadamente la protección de las mujeres y sus derechos y los niños también. Sin embargo, de hecho, el comportamiento de las familias puede parecer muy duro, pero sí, tenemos que reflexionar mucho sobre por qué estos desbalances en las relaciones entre hombres y mujeres, entre edades,
¿no? Porque no son solo los niños, los adultos mayores, las personas con discapacidad, no están recibiendo las protecciones adecuadas dentro de la familia. Pero además, estos grupos de delincuencia organizada y narcotráfico no es que vacunan solamente a los establecimientos comerciales, no, también Vacunan a vacunan a todos. las familias y reclutan a los niños, ¿no? Y adolescentes. Berenice, usted menciona también otro tema importantísimo, que es el tema del trabajo adecuado, tomando en cuenta 3 de cada 10 personas no tienen un trabajo adecuado y 5 de cada 10 jóvenes, menciona usted, están en trabajo cuando deberían estar preparándose, educándose o terminando de formarse. Bueno, es grave y claro, el presidente electo ha situado el problema del trabajo sobre todo en jóvenes. Como ahí los indicadores, el 3 de cada 10 que usted menciona son ecuatorianos en general que no tienen, digamos, que están insertados en el mercado laboral formal de la economía, ¿no? Tienen un empleo adecuado, un empleo de calidad. En el caso de los jóvenes, esa cifra se agrava porque en ese caso el desempleo juvenil básicamente es de 7 de cada 10. Estamos hablando de que estos jóvenes entre 18 y 30 años no tienen acceso al mercado de trabajo, no tienen capacidad entonces de tener un plan de vida, de asegurar ingresos por sí mismos. Entonces, la posibilidad de la independencia económica, de incorporar a los jóvenes al sector productivo, de hecho es complicado, es grave, porque usted sabe que tuvimos una época en la cual el precio del petróleo llegó hasta los casi $100 por barril. Y cabe recordar que cerca de 95.000 millones de dólares ingresaron por exportación del petróleo, ¿no? Del cual seguimos dependiendo. Lo que sucede es que en ese momento no pudimos cambiar la matriz productiva, Matriz. ¿no? Ajá, eso que le llaman la matriz productiva, es decir, este país tiene cerca de 37.000 empresas. Yo he hablado con varios empresarios, hay una enorme preocupación, pero de hecho el sector privado sigue siendo el principal empleador, el 93%, ¿no? Ya el sector público ya no es el principal empleador. Ahí están cerca de 550.000 funcionarios. Es la empresa privada y la empresa privada tiene que tener, digamos, un escenario, para ponerlo de una manera, en la que se sienta motivada, incentivada, justamente para contratar formas de contrato, digamos, de calidad, pero flexibles de alguna manera, que ayuden justamente a incorporar a los jóvenes. El emprendimiento es difícil también para los jóvenes, no es que todos los emprendimientos florecen, y mucho más aún si es que estos jóvenes son pobres, sin acceso al crédito, al capital, sin formación, etcétera. Entonces yo creo que ahí el presidente electo afronta uno de los más graves retos que planteó como, digamos, en su campaña de manera sostenida, que está preocupado por el empleo juvenil, pero esto no solo se resuelve, ¿no? Ojalá esta gira que él emprende nos traiga resultados, porque tampoco es que la inversión externa eh, ha sido un mecanismo. Fíjese que no hemos llegado en los últimos años ni a $1.000 millones de inversión externa privada. Es decir, esa no es la única alternativa. Yo creo que ahí va a tener, y por eso es que yo menciono mucho el tema de los pactos, de los acuerdos. Fíjese cómo ya hay perspectivas diferentes sobre la reforma tributaria, perspectivas diferentes sobre la evasión tributaria, perspectivas sobre el ajuste fiscal. Entonces, porque a veces tendemos a analizar la problemática del país solamente como un problema económico, pero no, hay un problema social y un problema político también y ahora agravado por la inseguridad. Es ahí cuando las personas que representen esos ministerios tienen que entender que es un trabajo conjunto en el que se debe hablar con la Asamblea para conseguir sanar lo que usted menciona. Trabajo, reforma laboral y generar un cambio en la matriz tan soñado por este país a lo largo de los últimos años y nunca alcanzado, que hubiera generado el cambio laboral y económico que se necesita. Es socioeconómico, no solo económico el problema. Y también político, ¿no? Y también la sabiduría de continuar con aquello que está bien. O sea, no se puede abandonar y que en eso recoge bien el presidente electo, por ejemplo, la salud materna infantil y la desinfección crónica infantil, quizás uno de los legados más positivos del presidente Lazo. Entonces, eso ya está en la agenda, bueno, eso hay que continuar. Pero de hecho, si usted quiere trabajar el tema de subsidios, por ejemplo,
o quiere trabajar, sí, este problema de la seguridad social, o quiere trabajar en general todo el tema fiscal, porque el país depende mucho de los impuestos Los tributos. indirectos, de los tributos, claro, 17.000 millones de ingresos por eso, de petróleo ya estamos en 4.000 nomás, pero también las empresas, muchas se sienten ahogadas, sienten que no alcanzan más, es uno de los salarios mínimos altos que existen en la región, para comparar. Nosotros somos $400 mensuales, la economía dolarizada, cara, con dificultades de competir, hablan así los empresarios, y al mismo tiempo, por ejemplo, el país vecino Colombia no llega a $200 de salario mínimo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, de hecho, se van a necesitar acuerdos, porque sin gobernabilidad y esta idea de tener leyes mensuales, dice el presidente, ¿no? Proyectos económicos urgentes, etcétera. Si es que ahí no hay acuerdos, digamos, si es que no hay acuerdos con la sociedad, no solamente con los actores políticos, puede ser que se desgaste pronto o que se produzcan bloqueos o entrampamientos y que el sueño de uno de los presidentes más jóvenes que ha tenido este país no sea viable, ¿no? Entonces ahí me parece que también enfrenta otro reto, aparte del presupuesto difícil, el tema del trabajo, el tema de la gobernabilidad, contratar gente sabia que le acompañe, perdón, nombrar, mantener aquello que ya se hizo bien, no inventar cada vez esta idea del agua tibia, digamos, y volver viables los sueños que yo con sus días tengo, pienso que él tiene, ¿no? Para los ecuatorianos y ecuatorianas. Usted mencionaba pactos, acuerdos y consensos. ¿Cómo enfrentarlos? ¿Cómo llevarlos cuando en este país estaba tan polarizada la política que el solo hecho de decir pacto o consenso o acuerdo ya tiene un tinte de inmoralidad, de ceder a cosas inclaudicables? Y no es así. Es una forma de convivencia y hacer política por el bien común. Sí, creo que es una forma de pedagogía, pero también, digamos, es una forma de contarle al país la situación. Es decir, yo creo que a veces los presidentes o presidentas tienen un gravísimo problema para trasladarle al país de una forma adecuada, comunicación y comunicacionalmente apropiada, contarle al país lo que realmente está sucediendo, ¿sí? Identificar estos problemas básicos, mínimos que tienen que afrontar y decir, mire, aquí necesitamos el acuerdo con todos, porque al fin, sí, lo que podríamos llamar la corporación, la clase política, los partidos bien delimitados, porque ahí hay una representación formal de la democracia, no siempre son capaces de reconocer esos problemas como problemas principales y de hecho tienen otras agendas que hacen que se distorsione realmente lo que podríamos considerar los problemas principales del país. Entonces, de pronto se están discutiendo temas que son totalmente irrelevantes, por eso es que la última asamblea, una muerte, tú sabes, es un hecho gravísimo en el país. Es decir, acabamos de pasar por una situación totalmente atípica, grave. Esa asamblea terminó con menos del 3% de credibilidad. Y el presidente pues tuvo la suerte de tomar una decisión tan compleja. Entonces, ahí me parece que francamente tiene que haber una capacidad, digamos que es una capacidad muy particular, un carisma especial de que este presidente le cuente al país exactamente qué quiere, cuáles son los instrumentos, cómo lo va a hacer, qué requiere de la Asamblea, qué requiere de la sociedad, ¿no es cierto? Para poder, y sobre todo, como le digo, los empresarios, los movimientos sociales, las organizaciones de mujeres, tienen que entender que ellos también son actores, es decir, porque si no, después en poco tiempo, estas crisis o la falta de eco de la demanda social en el Ejecutivo, resulta que se transforma sí, en problemas en la gobernabilidad la crisis se resuelve en las calles. Y esa no es la idea, no es volver a esa política que ya nos ha hecho tanto daño, es decir, daño en el Perfecto. sentido político, económico, social y daño también en el sentido pues, del manejo de la justicia en el país. Perfecto. Muchísimas gracias, Berenice, por habernos aclarado el tema. Es un gusto poder conversar con usted.